En un pequeño pueblo de México, Juan, un joven de 28 años, acababa de casarse con Ana, su novia de toda la vida. Juan era un hombre trabajador, responsable y muy enamorado de su esposa. Ana, una joven hermosa y alegre, compartía ese amor y juntos planeaban construir una vida llena de sueños y esperanza. Todo parecía perfecto, hasta que una tarde, durante una visita a la casa de su suegra, Carmen, la vida de Juan cambió para siempre. Carmen, de 45 años, era una mujer de una belleza madura y elegante, con una mirada que escondía secretos y una presencia que imponía respeto y admiración. Había enviudado hacía unos años, lo que le había dejado una tristeza profunda, pero también una fortaleza admirable. La primera vez que Juan y Carmen se quedaron a solas, fue como si el tiempo se detuviera. Carmen le sonrió, y esa sonrisa, llena de complicidad y calidez, fue el inicio de una atracción que ambos sabían que no debería existir. Sin embargo, a medida que las visitas a casa de Carmen se hacían más frecuentes, las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas y significativas. Juan comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos: la forma en que Carmen movía sus manos al hablar, la dulzura en su voz, y la manera en que sus ojos brillaban cuando compartía recuerdos de su juventud. Carmen, por su parte, empezó a ver en Juan no solo al esposo de su hija, sino a un hombre que le escuchaba, que comprendía sus penas y alegrías. Una noche, Ana se encontraba trabajando hasta tarde y Juan decidió visitar a Carmen para acompañarla en su soledad. La noche era cálida y la conversación fluía con naturalidad. Compartieron una botella de vino y, entre risas y miradas, los límites empezaron a desdibujarse. Juan no pudo evitar sentir una atracción cada vez más intensa por Carmen, y ella, a su vez, no podía negar los sentimientos que empezaban a florecer en su corazón. Finalmente, entre susurros y caricias furtivas, se besaron. Fue un beso lleno de pasión y deseo, una traición al amor de Ana, pero también la culminación de un amor prohibido que ninguno de los dos había planeado. La culpa y el placer se entrelazaron en ese momento, dejando a ambos con un sentimiento de confusión y euforia. A partir de esa noche, Juan y Carmen comenzaron a verse en secreto. Cada encuentro era una mezcla de amor y culpa, de pasión y miedo a ser descubiertos. Juan se debatía entre el amor por su esposa y la atracción irresistible hacia su suegra. Carmen, por su parte, sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero no podía renunciar a la felicidad que sentía en los brazos de Juan. El secreto se hizo cada vez más difícil de mantener. Ana empezó a notar el cambio en la actitud de su esposo, y aunque trataba de ignorarlo, las sospechas comenzaron a carcomerla por dentro. Un día, decidió confrontar a su madre, sospechando que ella podría saber algo sobre el comportamiento extraño de Juan. La verdad salió a la luz en una tarde tormentosa. Ana, con el corazón destrozado, escuchó a su madre confesar lo que había sucedido entre ella y Juan. La traición la dejó sin aliento, incapaz de entender cómo las dos personas que más amaba en el mundo le habían hecho algo tan doloroso. Juan, lleno de arrepentimiento, trató de explicarse, pero las palabras no eran suficientes para curar el corazón roto de Ana. Carmen, consumida por la culpa, decidió alejarse para siempre, dejando atrás a su hija y al hombre que había llegado a amar de una manera tan intensa como imposible. Con el tiempo, Ana logró encontrar fuerzas para seguir adelante. Se divorció de Juan y trató de reconstruir su vida, aunque el dolor de la traición la acompañaba constantemente. Juan, por su parte, nunca dejó de amar a Ana y comprendió que había perdido a la mujer de su vida por un error imperdonable. Carmen, viviendo en otro lugar, trató de encontrar la paz consigo misma, aunque el recuerdo de Juan y el amor que compartieron seguían siendo una herida abierta en su corazón. Nunca volvió a hablar con Ana, pero siempre deseó que su hija encontrara la felicidad que ella no pudo darle. La historia de Juan, Ana y Carmen es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso y destructivo a la vez, y que las decisiones que tomamos en momentos de pasión pueden cambiar nuestras vidas para siempre.